Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Creo que vamos a comenzar hoy también muy puntual como las sesiones anteriores. En primer lugar, les damos la bienvenida tanto a nuestros asistentes como a los ponentes que nos acompañan hoy en esta que es la octava sesión de nuestros miércoles de divulgación de la ciencia y la primera de este año 2021. Así que esperamos que hayan pasado todos unas felices vacaciones y bueno, pues vamos a retomar entonces a partir de hoy nuestras actividades de cada miércoles. Voy a permitirme compartir la pantalla. Pues el día de hoy vamos a tener un tema que se llama la comunicación de la ciencia como objeto de estudio y disciplina académica. Estos miércoles de divulgación de la ciencia, como lo hemos estado comentando, son una actividad que hemos estado llevando en colaboración con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es la SOMEDICIT, y el proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. Nosotros somos de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Rectoría General de la UAM. Bueno, para el día de hoy vamos a presentar a nuestros ponentes, comenzando con Ana María Sánchez Mora, quien es física y maestra en Ciencias y en Literatura comparada por la UNAM. Desde 1981 se dedica a la comunicación de la ciencia utilizando la literatura como medio. Ha publicado cuento, ensayo, novela, teatro, artículos y libros de comunicación científica. Ha participado en la formación de divulgadores e impulsado la profesionalización de la labor. Ha impartido numerosos cursos sobre redacción científica. Ha colaborado en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde también ha coordinado la colección Divulgación para Divulgadores. Recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2003 y actualmente es profesora de posgrado en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenida, maestra Ana María Sánchez Mora. Muchas gracias. También tendremos a José Antonio Paoli Bolio, quien es licenciado en Comunicación y maestro y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene estudios de postdoctorado en el Instituto Lonergan del Boston College en Massachusetts y ha impartido clases y seminarios en diversas universidades. Su libro Comunicación e Información, Perspectivas Teóricas cuenta con varias ediciones y más de 40 reimpresiones. Otros de sus libros son La lingüística en Gramsci, Comunicación y juego simbólico, Relaciones sociales, cultura y procesos de significación, Educación, autonomía y Lekil Lejal, aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los Tzetzales, pedagogía del mutuo aprecio y comunidad educativa y equidad. Es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación y del posgrado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco. Bienvenido, doctor Paoli. Gracias. Y también tendremos al doctor Nemesio Chávez Arredondo, quien es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades también por nuestra UAM. Ha sido director y subdirector de investigación y colecciones del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Ha impartido los cursos de Biología Molecular, Química General, Orígenes y Evolución de la Vida y Procesos de Evolución Orgánica en la UAM Iztapalapa. Es profesor, o ha sido profesor de fotografía y elaboración de audiovisuales en la Universidad Pedagógica Nacional y profesor del Seminario Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Neurología. Fue ganador del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en el 2018. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Unidad Coajimalpa y también es vicepresidente del Consejo Directivo 2020-2022 de la SOMEDICIT. Bienvenido nuevamente, doctor Nemesio Chávez. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, les explico de manera rápida en qué va a consistir la sesión del día de hoy, la dinámica. Les comento que de manera inicial cada ponente tendrá 10 minutos para su exposición de ideas sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Después de estos 10 minutos en los que también, si tienen alguna presentación, la pueden compartir la pantalla. Y después de esto tendremos un espacio para preguntas del público. Atenderemos ahí algunas de las consultas. Invitamos, por supuesto, a las personas que nos acompañan a irnos dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Y bueno, posteriormente, cada ponente tendrá 5 minutos adicionales para sus conclusiones.
Les comento también que va a aparecer un temporizador en pantalla cuando falte un minuto para concluir. Esto para llevar de manera correcta los tiempos y no nos alarguemos en la sesión. Entonces, en caso de que ustedes estén compartiendo su pantalla, se les va a interrumpir por medio de este cronómetro en pantalla. Y bueno, vamos a comenzar en el orden en el que los presenté. Entonces, comenzando entonces con la maestra Ana María Sánchez Mora. Maestra Ana María, tiene el micrófono para usted. Muchas gracias. Me agrada mucho que me hayan invitado a esta plática, a esta charla académica. Y sin embargo, ha sido un reto para mí. Ay, parece un lugar común, pero sí lo es, porque yo tengo un punto de vista quizá algo inortodoxo respecto a la comunicación de la ciencia como objeto de estudio. Y he dedicado muchas de mis horas de vuelo para preguntarme de qué se trata, justamente lo que nos convoca aquí a charlar. Yo he tratado de darle un seguimiento a esta cuestión de cómo se estudia, cómo se define el objeto, que se llama comunicación de la ciencia. Y bueno, podemos partir de que a fines de los 80, unos estudiosos francófonos, Jacobi y Schiele, ya estaban preocupados, fíjense hace cuántos años, porque no consideraban que no había manera, ni fácil ni difícil, no la había, de decir qué estaban estudiando los recientemente aparecidos especialistas en comunicación de la ciencia, en analizarla, no en hacerla. Y esto se debía a una razón fundamental, que la comunicación de la ciencia, entonces llamada en español divulgación de la ciencia, como esta reunión, no era, como diríamos en México, ni chicha ni limonada. Era una comunicación, una forma de comunicación, y trataba de un tema, la ciencia, pero realmente no era ni una ni la otra cosa, ni tampoco la suma de las dos. Era un fenómeno muy diferente que no se podía explicar, eso se pensaba entonces, con las herramientas que se tenían de las ciencias, pues, sociales, de las humanidades, la literatura. A mí lo que me llama la atención es que a tantos años de distancia, este sigue siendo un problema vigente. No se sabe bien qué es la comunicación de la ciencia, cómo se puede definir diáfanamente. Algún estudioso inglés de este asunto lo ha llamado un problema filosófico insoluble, con mucho tino, porque realmente es algo que parece que cuando uno se acerca al meollo, de pronto se pone o denso o todo lo contrario, se desvanece como una nube de humo. Una de mis preocupaciones también ha sido que esa definición no se lleva a cabo por una razón muy importante, porque en general quienes buscan definirla intentan hacerlo desde un punto de vista que evade u omite que la comunicación de la ciencia es un fenómeno diferente. Esto ya lo dije, pero si ustedes piensan desde la comunicación, que no es mi campo, doctor Paoli, perdón, la comunicación es una manera de ver las cosas, el engranaje de un mensaje, en fin, ¿qué les voy a decir a ustedes? Pero ese no es exactamente el punto de la comunicación de la ciencia. Por otro lado, no se trata de que la ciencia sea una fuente de muchas, no se trata de que la intercambio, hoy ciencia, mañana es ballet y pasado mañana es política. La ciencia requiere elementos para ser comunicada fehacientemente, elementos muy distintos de los que requeriría alguna otra fuente de comunicación para ser comunicada. Entonces, ¿cuál es ese elemento que a mi modo de ver les falla a los analistas? Que no toman en cuenta la naturaleza de la ciencia en particular, natural y exacta, porque cuando hablamos de ciencia hablamos de muchísimas disciplinas, pero en particular, y la tradición nació con las ciencias naturales y exactas. Entonces,
¿cuál es el problema? ¿Cómo trasladar de un tipo de discurso especializado, que es el de las ciencias naturales exactas, a una forma en que el público comprenda lo que se quiere transmitir? ¿Cómo es ese fenómeno de transmisión? Bueno, ustedes saben que uno de las áreas a las que les ha interesado más este problema ha sido la lingüística. Y la lingüística ha observado el fenómeno de la comunicación como objeto de estudio, en tanto que se tratara de una jerga particular, de un lenguaje particular, con sus particularidades. Sin embargo, esta visión que a mí me agrada porque descubre cosas que antes estaban ocultas, no descubre todo el panorama. Deja de lado la problemática muy importante de qué es realmente eso que se llama ciencia. Por otro lado, estudios desde las ciencias sociales y las humanidades también omiten cosas muy importantes de la ciencia. La comunicación puede estar presente como teoría, como comunicología, pero no da cuenta del fenómeno porque esta comunicación, insisto, es un fenómeno distinto. No se ha podido todavía, hasta donde yo sé, definir exactamente de qué se trata. Lo que sí podemos decir es que todavía falta mucho para acercarse a esa cuestión de que el objeto de estudio sea compartido por todos en sus propiedades. Yo me puedo ir a un congreso y observan la comunicación de la ciencia desde una manera, desde un punto de vista que no concuerda necesariamente, olvídense con el mío, con el de otro conjunto de analistas o especialistas, y estos a su vez no van a concordar necesariamente con los practicantes, que es algo que en general este objeto de estudio ha dejado fuera. Entonces, todas estas cuestiones que a mí me parecen tan básicas, no necesariamente se tratan, no con la misma perspectiva, pero sobre todo no con un empate que sería deseable tener, porque cuando hablamos de un objeto de estudio, aunque lo podemos observar de muchas y diferentes maneras, bueno, quisiéramos estar observando el mismo bicho, aunque fuera de diferentes disciplinas, y aquí lo que yo siento es que no observamos el mismo bicho, lo cual a nuestro modo de ver académico hace que el objeto de estudio todavía deje mucho que desear como tal. Yo no soy adivina, no puedo decir que no se vaya a llegar a esa definición tarde o temprano, pero después de años de intentos, esto todavía parece ser elusivo y algo me hace pensar que hay elementos en nuestra búsqueda que no están bien soportados o bien cuidados. Finalmente, quisiera decir que este problema se traslada, y ustedes lo saben como profesores, al mundo de la enseñanza, porque cuando uno quiere mostrarles a los jóvenes, a los nuevos investigadores o estudiosos, lo que va a estudiar o cómo lo va a hacer, es a veces difícil pintar el fenómeno complejo de la comunicación de la ciencia. Y nuevamente se parcela el conocimiento, la visión de los investigadores en una dirección que sí ilumina, pero que es un poco como aquella fábula del elefante y los ciegos, que cada quien tocó un pedazo muy diferente y describían un animal que parecía no tener nada que ver con un elefante y sin embargo sumado lo era. Entonces, pues a mí me gustaría que en algún momento se pudiera descubrir la esencia, ese fondo filosófico del que habla Brooks, de la comunicación de la ciencia. Y esto me lleva un poco otra vez hacia atrás y me llama la atención que el nombre sea divulgación de la ciencia aquí, cuando se va a hablar de comunicación de la ciencia. Y la pregunta es si realmente estamos hablando de lo mismo,
¿por qué lo usamos como sinónimo o lo usamos con una laxitud que se debe no tanto a nuestra apertura hacia el vocabulario, sino a que no sabemos realmente de qué estamos hablando? Mi postura no es negativa, es simplemente crítica. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted, maestra Ana María. Como vemos, pues hoy es un tema un poquito distinto a lo que hemos tratado en las sesiones anteriores y por supuesto lo estamos viendo también desde una perspectiva distinta, en este caso con la maestra que nos habla ya de temas un poquito distintos a los que hemos estado acostumbrados. Muchísimas gracias a la maestra Ana María por su postura que ella nos menciona que es crítica, por supuesto, totalmente. Y bueno, tendrá un poquito más de tiempo en la sesión de conclusiones para ahondar más en el tema. Vamos a continuar, por favor, con el doctor Paoli de parte de la UAM. Doctor Paoli, tiene 10 minutos para... Gracias. Pues bueno, la ciencia es una de las grandes autoridades colectivas en este mundo, ¿no? Otra podría ser los estados, las iglesias, los ejércitos, los capitales y quizá otras más. No creo que muchas más de este calibre, pero la ciencia suele servir a estos poderes, ¿no? Suele estar en función de estos poderes y frecuentemente suele estar amarrada a estos poderes. Pero bueno, creo que es algo más que sus compromisos con estos poderes, ¿no? La ciencia es en sí misma un gran poder del mundo moderno. Y el divulgador es un traductor mediador que despeja lo inentendible del discurso científico. No es la comunicación de la ciencia entre los científicos, se puede dar en muchas revistas de alta especialidad, sino de alguna manera es una ciencia que sea ponerla como provechosa para el gran público. El divulgador debería elegir traducir temas y problemas que interesan al gran público, por los cuales el gran público se pregunta: nutrición, el embarazo, el combate a las pandemias, como ahora lo tenemos omnipresente en todos los medios, ¿no? Como la higiene en general, como la electricidad y las energías en general. Bueno, este tipo de cosas que interesan, que la gente se pregunta por ellas, que las necesita. Creo que un punto de partida de la divulgación de la ciencia y un punto de análisis dentro de las aulas universitarias de qué debiera de ser la divulgación de la ciencia, debería plantearse qué se está preguntando la gente. Quizá es algo más que corresponde a los sociólogos, pero sin eso la divulgación de la ciencia va a ser poco eficiente. Por otra parte, también como que debe de concentrarse en los grandes descubrimientos, aunque no lo solicite nadie, ¿no? En cómputo, astronomía, comprensión de la naturaleza en general, comprensión del ser humano, comprensión de los lenguajes, en fin, muchas cosas por las que la gente no pregunta, pero que el divulgador puede considerar suficientemente interesantes y que en principio le van a interesar a la gente de tal manera que empiece a trabajar con ellas, ¿no? Pero el divulgador debe crear un lenguaje común. Hay una reflexión de una compañera de la UAM sobre el lenguaje. Me permito presentarles este librito, aunque sea nada más en la portada, de Lourdes Berruecos Villalobos. Es genial esta mujer. Hace un trabajo de cómo es el discurso de la ciencia. Esto lo publicó la UNAM. Luego nuestra UAM se tarda mucho en diagnosticar y entonces uno publica en otro lado. Pero bueno, el divulgador debe crear un lenguaje. Y el lenguaje crea referencias y vínculos sociales y educa e integra, porque cuando tenemos algo en común, de alguna manera nos integramos. Bueno, esto habría que discutirlo más, de qué maneras la difusión de la ciencia integra. Creo que esto sería algo muy importante de platicar. Ahora no lo toco más que de refilón. Y bueno, de alguna manera hay
tendencias, como hace la UNAM, de difusión sistemática, pero también hay espectáculos. De repente la divulgación es espectáculo y no tiene tanto rigor y se va por todos lados y es un tanto anárquica, ¿no? No puede hacer lo que el público quiere, pero de repente hace que el público se interese en algo de la ciencia y agranda el poder y el mito de la ciencia, desde luego, ¿no? Pero un divulgador serio debe preguntarse por los grandes problemas públicos y por los grandes problemas que la gente tiene interés. Por un lado son los grandes descubrimientos y por otro lado los grandes problemas públicos. Porque el saber entra con sistemas heurísticos preparados por las preguntas del público. Por heurística me refiero al pasar del no saber al sí saber. La pregunta es clara: papá, ¿por qué las hojas son verdes? Desde el año y medio, 2 años, empiezan a preguntar y a preguntar, porque hay un interés fundamental, hay una tendencia desinteresada a conocer del ser humano. Luego, de repente, se descarrila y es muy interesada conforme a los grandes aparatos que veíamos al principio, ¿no? A los aparatos de poder. Pero el divulgador serio debe pensar en bien cómo puede entender la gente y qué es entender. Y aquí me voy a referir a un gran filósofo, poco conocido, pero me parece que es de los más grandes del siglo XX, que se llamó Bernard Lonergan, canadiense, y que dice que entender es primero preguntarse, hacerse imágenes. Maestro, póngame un ejemplo, porque no le entiendo eso. Póngame un problema, problematíceme para que yo pueda entender de qué está respondiendo con sus matemáticas o con sus cosas. Y esto va a suponer algo muy curioso. El divulgador de la ciencia tiene que tender a hacer que su público abstraiga también. Abstraiga significa que lo que se entiende no es lo que se experimentó. El niño puede ver 2 manzanas y 2 manzanas y está viendo las 4 unidades en concreto. Pero cuando ese niño o esa niña entiende que 2 y 2 son 4, ha hecho una abstracción que le sirve para averiguar todo el universo. Y ese todo el universo es mucho más que esas. Puede tener frijoles o piedras o chocolates, no importa. Son 4. Y esta entidad abstracta no es las manzanas que experimentó. Es decir, para comprender debemos de salir de la realidad y tener una abstracción que perspectivice de una mejor manera y que nos pueda permitir tener conceptos claros, lo que soñaba Descartes de las ideas claras y distintas, que por otro lado también nos perjudicaron mucho. Pero bueno, es otro tema también, ¿no? Y en fin, no solo sucede este entender por este abstraer, no solo sucede por la circunstancia, sino también hay condiciones internas, no solo las externas, que le permiten a uno conocer. Conocer es abstraer, ir más allá del concreto. Pero el concreto es fundamental para ir más allá del concreto. No se puede entender sin el concreto, pero el concreto no es lo entendido. Y esto va a darnos una dimensión peculiar que la difusión de la ciencia tendría que tomar muy en serio. Y se advierte súbica y felizmente. Cuando uno descubre, rompe la tensión del preguntar, se ha respondido y entonces uno se pone muy contento. Se ha querido en Occidente separar, entre otros el culpable puede ser este señor llamado Descartes, de la res extensa y la res cogita. No, esta extensión del cuerpo siente y no podemos entender sin sentir. Entonces, se trata de pasar a formar parte, algo nuevo, formar parte de lo habitual, permitirnos esto nuevo, solucionar problemas, y solucionar problemas con mayor facilidad que antes parecían insolubles. Y entonces descubrir cómo descubrió el científico, ver las anécdotas de su descubrimiento y sus abstracciones. Lo que verdaderamente forma es pasar de lo concreto a lo abstracto y poder resolver problemas desde la abstracción. Y poderlos ver no solo la descripción, sino las dimensiones explicativas de la ciencia. Que las explicaciones tienen que estar desde el punto de vista de la abstracción.
Por tanto, el divulgador no puede dejar de lado la abstracción. Y bueno, otro desafío del divulgador es darnos a entender la pasión del científico, el ideal, la resolución, el interés, el prestigio, pero sobre todo el deseo desinteresado de saber. Y esto supone caminos para la integración del conocimiento y la integración de los contextos en los cuales la ciencia y los científicos abonan a la vida social y pueden enriquecerla notablemente. La divulgación tiene múltiples formas y en estas múltiples formas, de alguna manera, todas ellas van a suponer descontextualizar y recontextualizar el discurso científico. Gracias. Gracias por su intervención, doctor Paoli. Justamente mencionó algo que también ya otros ponentes han tocado en sesiones anteriores, y es justamente que el divulgador, lo dijo, un divulgador serio debe preguntarse por los grandes problemas públicos. Ya en alguna sesión se había hablado justo de este asunto, ¿no? De divulgar también el conocimiento que pueda resolver algún problema de la sociedad, ¿no? Creo que esto también es muy importante, y aparte la creación de un lenguaje, como lo menciona, ¿no? Que el divulgador debe crear un lenguaje, y bueno, podríamos mencionar otras partes, esta cuestión de la abstracción que también menciona, doctor, muchísimas gracias. Y por supuesto, como ya lo dijo, el ser humano tiene una tendencia a conocer, a saber, ¿no? Y bueno, qué bueno que la labor entonces de los divulgadores sea apoyarnos a los que no somos científicos, a los que no somos investigadores, para poder entender todos los conocimientos. Muchísimas gracias, doctor Paoli. Vamos a continuar ahora con el doctor Nemesio Chávez, quien nos acompaña de parte de la Somedifit. Doctor Nemesio tiene 10 minutos para sus consideraciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente los saludo y voy a retomar un poco las ideas que la maestra Sánchez nos dejó sobre la mesa. Yo creo que hay que quedar claramente definidos. Hay una diferencia que tenemos que entender de principio, que es por una parte la práctica de la comunicación de la ciencia. Insisto en ese concepto como el concepto amplio y general, la comunicación de la ciencia para el periodismo, la divulgación y todas las formas de comunicación abarcadas en este sentido. Pero por una parte está la práctica de esto, y por otra parte está el análisis que se hace de esta práctica, ¿no? O el enfoque de investigación que se hace aparentemente desde esta práctica, ¿no? Entonces, esas dos cosas son diferentes, ¿no? La mayor parte de los comunicadores no necesariamente realizan trabajo de reflexión sobre la práctica, no ven a la comunicación de la ciencia como objeto de estudio, a mirarse desde una disciplina académica, sino lo ven como su práctica cotidiana, la construcción de mensajes en diferentes medios, de diferentes temas, para diferentes públicos, y esto todo atiende justamente a la reflexión que el doctor Paoli nos hace. Justamente todas esas cosas que señala tienen que ser atendidas en cada una de las acciones de comunicación de la ciencia, en la práctica, en las acciones de comunicación. Y está la otra parte a la que se refirió la maestra Sánchez, que tiene que ver con el cómo miramos esta práctica desde afuera, desde dónde miramos, desde cada punto de vista del cual estamos mirando esta práctica, ¿no? Y no necesariamente quien realiza esta práctica no necesariamente hace la reflexión. Hay quien sí lo hace, ¿no? Quien tiene estos dos elementos en su perfil y además, dicho sea de paso, que ya lo he mencionado en alguna otra sesión, el perfil completo de un comunicador de la ciencia contemporánea debería tener eso, ¿no? O sea, poder tener una buena práctica como comunicador, como elaborador de productos, tener un espacio de reflexión en torno a su propia práctica, y por otra parte ser capaz, que va junto con pegada la cosa, de enseñar esto, de hacer docencia sobre todas estas cuestiones, estos elementos. Pero por una parte está pues la práctica, y por otra parte está la reflexión teórica. Y de ahí, ya lo dijo la maestra Sánchez, hay muchas miradas y no son miradas
que tengan que ver con ahorita, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de los 70s, los 80s, ¿no? Estamos hablando desde entonces ya hay profesionales que se dedican a la observación o se dedican supuestamente a la observación de este objeto que sería la comunicación de la ciencia, ¿no? Hay entre las muchas formas de mirar el fenómeno de la comunicación de la ciencia, la geografía misma determina escuelas, determina ciertas miradas, ¿no? Hay una escuela que tiene mucha tradición, acercándose quizás al medio siglo, la escuela de Public Understanding of Science en Inglaterra, que tiene toda una serie de principios incluso, pero que tiene una forma de estudiar a la comunicación de la ciencia. No es una forma amplísima. Si ustedes revisan todos los objetivos que tiene y todas las áreas que mira, pues quiere abarcar, absolutamente abarcar todo, así como que no le falte nada en términos de todo lo que tenga que ver con comunicación, divulgación de la ciencia o cualquier cosa que suene parecida a eso, ¿no? Eso es lo que normalmente plantea, ¿no? Pero otra cosa que hemos descubierto en el camino de enterarnos qué tipo de investigación sobre comunicación de la ciencia que se hace es que pocas veces hay una correspondencia entre el trabajo práctico y lo que uno puede tomar de las reflexiones teóricas, de ese avance en cuanto a las reflexiones teóricas, para modificar su propio trabajo. Entonces hay una distancia, hay un divorcio permanente entre cualquiera de las escuelas, porque hay muchas escuelas de investigación de comunicación de la ciencia. La práctica casi siempre se siente alejada, distante de algo que pueda tomar de la reflexión teórica y modificar sus acciones, su práctica, mejorarla, etcétera, y atender todas las cosas que se tienen que atender para cualquier buena comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es algo que nos encontramos permanentemente. Y bueno, la diversidad de enfoques también tiene que ver con la misma falta de definición de lo que precisa, esta de la que habla la maestra Sánchez, de decir, bueno, ojalá algún día tengamos esa definición precisa. Es un poco difícil. Yo en ese sentido no es que comparta una opinión negativa, sino al contrario, es igualmente crítica y me parece que nos establece un espacio de riqueza mucho mayor, ¿no? La comunicación de la ciencia, ya lo dijimos en alguna otra sesión, es que es una confluencia de saberes, es la interdisciplina, multidisciplina o transdisciplina, todo eso al mismo tiempo, por todo lo que implica. Es una confluencia de saberes. ¿De qué tipo de saberes? Las ciencias naturales, para empezar, ¿no? Pues de lo que habla. Y si ampliamos el concepto, acuérdense que se trata de divulgación del conocimiento. Pero también que llega a ella, pues ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el conocimiento, necesitamos conocimiento sobre los seres humanos para poder elaborar acciones de comunicación. Si no conocemos a los seres humanos en términos de públicos, en términos de comunidades, en términos de todo lo que las ciencias sociales nos pueden aportar, pues estamos perdidos. Entonces, de las humanidades, por supuesto, porque ahí derivamos a las partes finas de los lenguajes, a cómo decidimos los comunicadores, qué es lo que vamos a utilizar. Ese es un elemento mucho más fino. ¿Confluyen también las artes ahí? Por supuesto que confluyen las artes en muchas de las acciones de comunicación de la ciencia. Y entonces, desde cada una de estas herramientas, desde cada una de las herramientas que confluyen en la comunicación de la ciencia, desde ahí se puede hacer un análisis teórico fuerte, ¿no? Pero es desde cada una de estas áreas, no es desde el completo, del objeto completo, ¿no? Y también cada una de estas, se pueden utilizar las herramientas de cada una de estas áreas y por supuesto de estas áreas se hacen estudios, ¿no? Hay revistas, hay que se dedican a los estudios de la comunicación de la ciencia. Ya lo decía el caso inglés, Public Understanding of Science. En Estados Unidos está una revista que se dedica también a estas cosas que se llaman ni más ni menos Science Communication. Y igual,
nosotros los comunicadores, o muchos de los comunicadores, o cuando estudiamos a los comunicadores, les preguntamos qué tanto consumes teoría de la comunicación de la ciencia para realizar tu propio trabajo cotidiano de comunicación, pues es prácticamente no. O sea, no va uno a ese tipo de reflexiones, ¿no? Pero ahí están permanentemente produciéndose, ¿no? Si analizamos el mapa de contenidos de Public Understanding of Science, veremos qué tipo de enfoques y desde qué herramientas de las que acabo de mencionar en términos multidisciplinarios hacen sus estudios, ¿no? Y nos daremos cuenta de que los estudios terminan en la mayor parte de las veces haciéndose desde el enfoque disciplinario y desde la herramienta, ¿no? Pero no ven todo el fenómeno integral completo que seguimos alegando que es la comunicación de la ciencia y que merece ser un objeto de estudio con toda la barba, ¿no? Entonces, seguimos justamente en esa pelea y en esa espera, ¿no? Ya lo decía también la maestra Sánchez en algún momento, hablaba del caso de los franceses, ¿no? Que ya en algún momento, hace décadas, agruparon la serie de temas más importantes que la investigación en comunicación de la ciencia haría, ¿no? Y así, la SOMEDICIT tiene sus congresos cada año, cada que se puede, y ahí hay una serie de temas de investigación, y no hay que olvidar que ya en los 80s, los comunicadores de ciencia del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, comandados por Luis Estrada y todos quienes reflexionábamos por ese lado, establecimos algunas ideas que podrían ser los caminos para la investigación en comunicación de la ciencia del futuro. Entonces, ahí están todas estas necesidades, pero como lo decía la maestra Sánchez, el objeto no termina de consolidarse y la esperanza todavía está incumplida, no alcanzada, y ya veremos. Esto para mí es una riqueza, lejos de ser una actitud negativa o lo que fuera. Gracias. Gracias, doctor Nemesio. En efecto, digo, se ha mencionado ahorita algunos, no sé si se le pueda llamar problemas o conflictos que de alguna manera también no han permitido en algunas instituciones la labor de la comunicación de la ciencia, ¿no? Hablaba de esta lejanía o esta distancia entre la práctica y la reflexión teórica, ¿no? Sobre todo en qué tanto consumían entonces los divulgadores sobre teoría de la comunicación de la ciencia. Inclusive hemos visto también casos de divulgadores que por supuesto que lo han hecho de manera, no sé, empírica, se le pueda denominar, sin la parte totalmente de la teoría, como usted lo menciona. Justamente también mencionó esta escuela de Public Understanding of Science, de la cual, bueno, no tenía yo idea, es muy interesante saber este dato cultural. Y por supuesto que creo que actividades como las que estamos realizando ahorita con ustedes, de parte de la UAM con la SOMEDICIT, pues creo que podrían ayudar también a que la labor de divulgación y comunicación pues sea un poquito más amplia y también las personas comiencen a interesarse, ¿no? por este asunto. Gracias, doctor Nemesio. Justamente hablando de este último punto, Eduardo Villa nos comparte una pregunta que voy a hacer de manera libre para el ponente que quiera contestar, y dice: ¿consideran que la dificultad o falta de interés que pueden llegar a tener algunos divulgadores para pasar de lo concreto a lo abstracto en la comunicación o explicación de la ciencia ha sido una de las causas para que muchas personas no se interesen en temas científicos y lo perciban como algo ajeno a ellos? Dejo esta pregunta y el que desee puede tomar la palabra para contestar. A ver. A ver si entendimos. A ver si entendí. La pregunta es que la falta de interés del comunicador en la teoría. En la abstracción, dijeron. En la abstracción, digamos, en el pensamiento, en la abstracción, en ponerse, pues, así lo interpreto, ¿no? O sea, en quedarse en la práctica y no meterse mucho en la abstracción de su propia práctica, todo lo que implica ese paso teórico. Esa falta de interés, que yo además siento que, bueno, no sé si sea falta de interés o sea falta de tiempo también, pero
Pero no me parece que eso dificultara la capacidad de comunicar y de transmitir algo que ahorita se acaba de mencionar, que es la emoción y la pasión y esas cosas, ¿no? El comunicador finalmente lo que hace en buena medida es comunicar eso, ¿no? O sea, comunicar emociones, pasiones, etcétera, que están montadas en todo este asunto del conocimiento científico. Pero no creo que la falta de interés en la abstracción, en la reflexión o en la teoría por parte del comunicador, eso afecte su capacidad intrínseca de comunicador o sus... me da la impresión, no lo sé, de que hay mucho, decía hace un rato que, bueno, a lo mejor es falta de interés, a lo mejor es falta de tiempo, pero finalmente el perfil es el que yo decía hace un rato, es el perfil deseable, es ese, ¿no? Que pudiéramos hacer la práctica de la comunicación, reflexionar sobre ese trabajo y generar una teoría o una abstracción que sea como más acorde a lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es un poco la exigencia, pero no creo que afectara. Hay quien tiene el hambre de saberle a la teoría y meterse y escarbarle ahí, y hay quien no necesariamente, quien se apasiona y lee suficiente el trabajo complejo y elaborado y comprometido de la comunicación, de la práctica de la comunicación. Gracias, doctor Nemesio. ¿Alguien más? Sí. Adelante, doctor Paoli. A mí me parece que el divulgador sería muy bueno que entrara en la pasión del científico, que entrara en esta vitalización de sus procesos, que en sus imágenes, en sus ejemplos, y a partir de los ejemplos tratar de mostrarnos la dimensión abstracta con la cual podemos ser mucho más explicadores de la realidad. Y de esta manera, entonces, poder participar de esta pasión. Y esto invitaría mucho más a imitar al científico. Y podríamos también ver sus preguntas fundamentales y por qué derivaron allá. Y podríamos también acercarnos a sus procesos heurísticos, es decir, a los modos en los cuales se pasó del no saber al sí saber. ¿Y para qué sirvió esto? Y cómo esto se socializó en la vida práctica. Y cómo esta vida práctica de alguna manera hizo novedad en la cultura en el momento de socializarse. Me parece que el divulgador de la ciencia está llamado a formar una nueva perspectiva de la cultura, ¿no? Y claro, es muy difícil traducir tal cual el lenguaje de las ciencias, ¿no? Pero uno puede aproximarse a esas imágenes, a esas pasiones, a esas aventuras, a esos sistemas de verificación y finalmente poder decir, aquí está el proceso. No es el resultado, sino el proceso lo que puede apasionar, ¿no? Entonces, me parece que tendría que irse allá. El planteamiento de la maestra Ana María me parece muy pertinente. Creo que hay que ir a esa pasión para poder divulgar la ciencia. Gracias, doctor Paoli. Maestra Ana María, ¿gusta comentar algo al respecto? ¿Puede estar desactivado su micrófono, maestra? Verdad que gracias a mis compañeros y a usted, entendí la pregunta porque no la había entendido. Estaba demasiado abstracta, no concreta. Hablaba de abstracción, ¿no? Pero creo que no podría añadir mucho más. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, excepto un comentario colateral a algo que usted dijo, Elia, y es que habló de la teoría de la comunicación de la ciencia. Y esto me permite remachar, porque si algo tengo es necedad, sobre el punto que he querido compartir con ustedes. No existe la teoría de la comunicación de la ciencia. ¿Pero por qué? Si hay teoría de la comunicación, hay teoría de la biología, hay teoría de lo que ustedes quieran. ¿Por qué no hay? Pero esto no es una afirmación del estilo de las que hice hace rato, donde doy mi punto de vista casi compartido por muchos, pero como en un entorno mucho más privado, que no es muy general. Pero que no hay teoría de la comunicación de la ciencia, eso estoy dispuesta a
a retar a duelo. Y justamente no la hay, perdón, porque se tiene que hacer teoría sobre algo que por lo menos de entrada se conoce de qué es lo que se va a teorizar. Y aquí no hay el caso. Entiendo que usted usó el término como se usa muchas veces a manera de explicación, análisis ¿no? Pero la teoría en el sentido de explicar un fenómeno todavía no la hay. Hay pedaceras, lo que mencionó Nemesio, pedaceras, enfoques aislados que intentarían con el tiempo dar un panorama completo del fenómeno, pero está por verse. Ahora, si uno va a la revista Public Understanding of Science, que es la que, como dijo Nemesio, trata de abarcar todo, pues uno se da cuenta ahí también de que unos la miran con ojos de política, la comunicación de la ciencia, otros con ojos de químicos, otros con ojos de historiadores y otros a veces hasta sin ojos. Pero bueno, es una revoltura todavía que trata de explicar algo que ni siquiera hay tentativa de teoría en el sentido tradicional o de la filosofía de la ciencia, ¿no? En fin, pero esto a mí me ha sido muy, muy revelador y muy enriquecedor. De esta pregunta que hizo Eduardo Villa, ¿de qué estamos hablando cada uno de nosotros y cuál es nuestro espacio de entendimiento? Así que muchas gracias por la pregunta. Gracias, maestra Ana María, y por supuesto también gracias por el dato. Por supuesto, no, tiene razón, ¿no? Digo, no desconocía esta parte, ¿no? Digo, la teoría de la comunicación de la ciencia como que no es algo que exista como tal. Mi duda entonces sería, bueno, ya me estoy metiendo aquí a las preguntas yo, ¿no? ¿Qué se necesitaría entonces o es algo posible que exista como tal una teoría de la comunicación de la ciencia? Me refiero a, ¿sería posible aún después de lo que usted me está comentando, no sé, en el futuro, qué se requeriría? No es algo que quizá a mí no me quedó muy claro. Bueno, pues si supiera la respuesta, me retiraría en este momento y me iría a hacer otra cosa. Está muy difícil de responder y por muchas razones, pero le voy a decir una que a mí me parece contundente en los momentos que vivimos. Una de las razones es que la comunicación de la ciencia evoluciona constantemente, como muchas disciplinas, ¿no? Tiene un arranque más o menos difuso, pero lo tiene, una historia, el desarrollo, los cambios, que atiende a diversos amos, como dijo el doctor Paoli. En fin, no es un ente que vaya caminando derechito, voy derecho y no me quito. O sea, le pasan cosas en el camino, de pronto se vuelve hasta prácticamente irreconocible. Este punto lo ilustro con una preocupación muy reciente de unos colegas, entre los que está Nemesio, y es sobre qué está pasando con el contenido de ciencia, de la comunicación de la ciencia. La respuesta en pocas palabras es, ¿cuál ciencia? Se está dejando de lado, se están privilegiando o aceptando más otro tipo de consideraciones, pero no la materia que es objeto de la comunicación, lo que decía en un principio. No es cualquier comunicación, no es la comunicación de la fuente científica. Pero dejar fuera la ciencia, eso ya me parece que no es un pecado venial, es algo mucho más preocupante que decir, ay, no tenemos un objeto de estudio bonito, los elefantitos van y vienen y la trompa. No, aquí estamos hablando de quitarle la esencia a la comunicación de la ciencia. Muchas gracias, maestra Ana María. Bueno, tenemos una pregunta adicional de parte de Ariadna Hernández y ella nos pregunta, nos comenta, desde la experiencia individual de cada ponente y a manera de síntesis, ¿qué atributos distinguen al comunicador de la ciencia respecto a un comunicador en general? ¿Alguien gusta tomar la palabra para responder esta pregunta? Doctor Paoli. Bueno, yo creo que el comunicador de la ciencia debe de ser alguien que haya incursionado en la ciencia. En principio, ¿no? Puede haber alguien genial que lo haga de otra manera, pero me parece que debe tener, así como la maestra Ana María, que,
trabajó fuertemente en ciencia dura, y entra a la literatura para presentar. Yo diría, quizá, me encantaría conocer los cuentos de la maestra para presentar esta dimensión pasional, esta trama que está en el descubrimiento en la ciencia, ¿no? Y lo mismo, esta ética reflejada en la narrativa, ¿no? Que me parece que la ciencia también ha tenido lados muy oscuros, ¿no? No solo pensando en las huestes de Hitler, sino en muchas otras que sirven, por ejemplo, al armamentismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero me parece que entonces, ¿qué atributos debe tener? A mí me encantaría que alguna vez discutiéramos este librito de nuestra compañera Lourdes, que es La divulgación de la ciencia puesta en discurso. Y ella trata de definir qué es el discurso de la ciencia, que me parece que es el discurso de la divulgación de la ciencia, que me parece que es una manera bastante cercana a responder, no a responder, sino a dar referencia para dialogar en torno a lo que la doctora Ana María dice que es una teoría de la divulgación de la ciencia, ¿no? Yo creo que sería interesante ver estos conceptos. Es un texto realmente sugerente y me parece que muchos de los atributos por los que se pregunta están pensados aquí, pero por otro lado también la divulgación de la ciencia es una noción. Nuestro sistema conceptual opera por nociones que buscan conceptos para precisarse. Cuando uno dice bondad, dice uno paz, dice uno solidaridad, está diciendo una noción, es una relación dinámica que nos orienta hacia la conceptualización. Cuando uno dice teoría de la divulgación de la ciencia, está haciendo lo que Hegel llama una mediación para tender a encontrar. Zoología, la ciencia de todos los animales, así lo formula Hegel. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, lo sabremos cuando terminemos con esa. Y para eso, mira que va a tardar, ¿no? Entonces, hay una noción que busca precisar conceptos. Es nuestra tendencia, buscamos precisar conceptos. Pero ninguno de los conceptos, ninguna de las ideas claras y distintas define la biología, define la física, define la matemática, define tampoco la difusión de la ciencia. Pero claro, para la matemática, para la física, han habido muchas teorías, pero aquí no. Es una diferencia, ¿no? Y hay ideas claras y distintas para hablar de matemáticas, pero no para hablar de la divulgación de la ciencia. Es una noción que busca conceptos y por eso la maestra se lo plantea, la doctora se lo plantea porque buscamos conceptos, necesitamos conceptos, necesitamos precisar, pero nuestras precisiones, curiosamente, siempre serán provisionales. Gracias, doctor Paoli. Justamente ahorita que menciona esta obra de la doctora Lourdes Berruecos y también nos comenta nuestra compañera Cecilia Zeta. En efecto, la doctora Lourdes Berruecos de la UAM Unidad Xochimilco nos va a acompañar, bueno, de una vez les adelanto, nos va a acompañar en la 10ª sesión, que es 15 días, el 20 de enero. Ella va a estar como ponente también por parte de la UAM. Así que ya les estaremos invitando, recuerden, cada miércoles. Bueno, no sé si alguien más pueda dar algo o quiera dar alguna respuesta a la pregunta que se hizo o pasamos a la... A mí me gustaría comentar algo con respecto a la pregunta que tenía que ver con la diferencia entre un comunicador y un comunicador de ciencia, que era más o menos la cosa, ¿no? Yo creo que, o sea, un comunicador de ciencia tiene que ser un súper comunicador, ¿no? No cualquier investigador científico es un buen comunicador, ese es un gran problema, ¿no? Entonces, por eso existen los comunicadores de ciencia que hacen todo un trabajo, pero la idea de que la comunicación de la ciencia parte del investigador científico es realmente, no va por ahí, no pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Sí hay muchos investigadores que lo hacen y lo hacen bien, pero el trabajo profesional de ellos es investigar, no hacer comunicación de ciencia, ¿no? Entonces, ahí ese es un matiz. Y la otra cosa es que el comunicador de ciencia, o el comunicador de lo que sea, tiene que ser un gran comunicador. Es decir, tiene que manejar
todo lo que, o la mayor parte de las herramientas que tienen que ver con la comunicación, y de eso es un mundo, la escritura, los medios, cualquier cosa, ¿no? No nos metamos por ahí, por el lado de todas las cuestiones de la comunicación. Lo que sí tienen que compartir investigadores, comunicadores en cierne, aspirantes, es pasión por este tipo de conocimiento. Nosotros entendemos que un profesional de la investigación en una cierta área, pues es un apasionado de eso, ¿no? A lo mejor no lo sabe comunicar bien, o lo sabe nada más comunicar con sus pares, pero entendemos que es un apasionado, ¿no? Y es un apasionado, entre otras cosas, porque ha profundizado en eso. Entonces, el comunicador de ciencia, regreso a la pregunta, debe saber lo más de ciencia que sea posible, porque entonces va a comprender el dato, el cómo se produce, en qué circunstancias se produce, cómo se preguntan las cosas, todo eso lo tiene que saber. La comunicación de la ciencia se construye con todo eso, no nada más con ciencia, las ciencias son datos. La comunicación de la ciencia se construye con todos los otros elementos que comenté al principio, porque es una multidisciplina. Si no lleva todo eso encima, literatura, aquí tenemos el ejemplo, si no lleva literatura, maestra Sánchez, pues entonces no funcionamos. Y si no lleva historia, y si no lleva reflexión, si no lleva poesía, y si no transmite emociones, estamos perdidos, ¿no? Pero el chiste es, sí hay que saber ciencia, y el puro saber ciencia y el puro comprender qué implica la explicación científica del mundo, pues es apasionante. Hay que acercarse lo primero a eso. Quienes nos formamos en ciencia desde el principio, desde nuestra carrera, pues ya lo traemos, esa es una sed y un hambre que nunca se nos va a quitar, ¿no? Y ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer un comunicador de ciencia profesional no venido del área de las ciencias duras? Pues tiene que aprenderle también a otra velocidad, por otro camino, pero tiene que llegar a la misma pasión. Si no, no funcionará. Gracias, doctor Nemesio. Perdón, ¿el doctor Paoli quiere agregar algo? No. Bueno, he conocido gente, por ejemplo, un periodista del Sunday Times de Londres, Neville Hodgkinson, que ha hecho trabajos imponentes, que se ha traducido a 13, 14 idiomas, algunos de sus libros sobre divulgación de la ciencia, en particular uno que fue muy célebre en torno al SIDA y al VIH. Pero, y sí, era un periodista, pero era un periodista con una disciplina imponente, ¿no? Entonces, y la pasión del tipo por el tema y sobre todo por acercarse a cómo se resolvieron problemas, ¿no? Cómo se crearon problemas y cómo se resolvieron problemas, y ver la pasión de los que se acercaron a esto, ¿no? Y reproducirlas y dárnoslas, además de una literatura muy sabrosa, ¿no? Sí. Gracias, doctor Paoli. Bueno, creo que ya hemos estado contestando un poquito también a la pregunta que nos hace Antonio Jiménez, que justo dice, ¿qué obras y o personas podrían ser ejemplos de esta labor de la comunicación de la ciencia? Bueno, me adelanto. Ya todos los ponentes que hemos estado invitando cada miércoles, yo los podría mencionar de entrada, ¿no? Como ejemplos de la labor de comunicación de la ciencia. Pero bueno, dejo también el micrófono para algún ponente que quiera darle algunas recomendaciones. Antonio Jiménez, que nos pregunta, ¿qué obras y o personas podrían ser ejemplos de la labor de la comunicación de la ciencia? A ver, ¿quién? Nadie se anima. Yo creo que por lo menos el profesor Nemesio, la profesora Ana María, Lourdes. No, hay efectivamente, muchas gracias, doctor Paul. Yo iba a empezar hablando por mi colega Ana María, pues ahí hay un ejemplo, o sea, por favor busquen y revisen toda su obra de divulgación, en fin, bueno, hay un ejemplo muy claro ahí, ¿no? Hay otro compañero que es dignísimo de mencionar, uno de los mejores divulgadores de este país, que se llama Sergio de Régules, y ahí tiene una buena cantidad de obra que también son ejemplos de todas estas cosas que hemos estado diciendo teóricamente sobre el arte y sobre la literatura que hay en las cosas, pues ahí está, ¿no? Y junto a ellos, muchos, en México hay muchos, podemos consultar con la Sociedad Mexicana, con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, y cada uno tiene obras en diferentes medios, hay quien se dedica más
hacer obra de largo aliento, como la doctora Sánchez, como la maestra Sánchez, hay quienes hacen cuentos, artículos, hay quienes hacen guiones para programas, para podcast, para documentales de televisión. Yo mismo trabajé en estas cosas en los medios, en los medios museísticos, como siendo director del Museo de Historia Natural, y pues ahí también hay un chorro de cosas, etcétera, ¿no? Si uno se decide a escarbar y con la bendición de Google hoy en día, pues ahí hay mucho por donde encontrarle, pero sí hay bastante. Y quisiera también hacer un comentario con respecto a la obra que nos recomienda tanto el doctor Paoli, el enfoque del análisis de discurso sobre la divulgación de la ciencia, que precisamente es este libro que nos presenta, ¿no? Ese es uno de los enfoques. Es una manera muy formal, muy académica, muy completa de analizar el discurso que hizo la doctora Berruecos, pues ver mucha obra, leer mucha obra y desde su especialidad, analizar y efectuar todo este estudio, ¿no? Desde su especialidad viendo eso. Ahora también debo decir que, como lo dije hace rato, es muy difícil que esta obra, un comunicador de la ciencia la tome, la lea y la aplique a su trabajo. Ese es el punto donde hay una diferencia. Gracias, doctor Nemesio. ¿Alguien más? Pero bueno, si no, vamos a continuar. Antonio, esperamos que se haya resuelto tu pregunta. De hecho, sí nos has acompañado en las 8 sesiones que ya llevamos. Ahorita mencionaban a Sergio de Regules, él nos acompañó, de hecho, en la sesión pasada, la 7ª sesión. Así que, en efecto, la mayoría de los ponentes, o si no todos los ponentes que estamos invitando, tienen ya experiencia en temas de comunicación, así que también les invitamos, como dice el doctor Nemesio, en Google podemos encontrar realmente muchas de las obras de todos estos ponentes que nos están acompañando. Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra última etapa de la sesión de hoy, que es la etapa de conclusiones. Como les comentaba, van a tener 5 minutos para sus consideraciones finales en torno al tema. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el orden que teníamos, con la maestra Ana María Sánchez. Gracias. Me he quedado pensando, porque las intervenciones han sido refrescantes y además variadas. Conozco muy bien el trabajo de Nemesio, somos colegas y hemos participado en varios proyectos, pero siempre me agrada su manera que tiene de sintetizar lo que yo pienso de forma muy desbalagada, como siempre. Pero a pesar de que ha dicho cosas bonitas el de mí, yo no quiero dejar esta conclusión sin hacer una pregunta fatal. Lo que él describió como un buen ejemplo de divulgación. Por ejemplo, en el trabajo de Sergio de Regules, que yo también lo considero de lo mejor que hay en el mundo, nótese, requeriría una contrapropuesta o contrapregunta. Nemesio, esa versión que tú estás dando de el divulgador por antonomasia o destacable, esa versión es una de las muchas versiones. Nos damos cuenta por todo lo que hemos dicho. Nemesio está viendo la parte artística, la parte apasionada, que sabe ciencia, pero no se vayan ustedes con la idea de que esta es la única posible. Que nos guste a Nemesio y a mí es por razones de formación, de personalidad, de nuestras propias tendencias, pero no es la única forma de definirlo, porque hoy en día hay muchísimas otras maneras de ejercer la comunicación de la ciencia que no son necesariamente de este estilo. Y es ahí donde mi conclusión principal es, pero entonces, ¿cuáles son las que sí son y cuáles las que no? O sea, ¿por qué no se puede conformar este objeto de estudio diciendo más o menos algo general de todas o algo particular que se pueda extender con sus respectivas peculiaridades? Entonces, mi conclusión es, seguiré esperando saber con estas pláticas tan sabrosas y otras más, realmente si se puede configurar este objeto de estudio.
y me gustaría pensar que a un año de mi jubilación, o eso creo, habrá una respuesta que me deje irme tranquila. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana María Sánchez. Bueno, vamos a entonces darle paso a los 5 minutos que tiene el doctor Paoli para sus consideraciones finales. Adelante, doctor Paoli. Por un lado, ni la ciencia sola puede resolver los problemas de la humanidad, ni la humanidad podrá resolver sus problemas centrales sin la ciencia. Me parece muy claro. Nosotros lo que hemos planteado, tenemos un programa muy extenso que se llama Jugar y Vivir Ciencia y Valores. También hemos tenido programas de radio por algunos años, en lo del sistema chapaneco de la radio y televisión, en 13 estaciones, se difundía. Por la mañana en la UAM pasan algunos de los cuentos que tenemos y me parece que el asunto es que las niñas y los niños desde preescolar tengan la posibilidad de emociones estéticas vinculadas a la resolución de los grandes problemas de la humanidad. Y esos en gran medida pueden resolverse, en alguna medida, claro, gracias a la ciencia, a la múltiple variedad de ciencias que existen en este mundo, ¿no? El saber, de algún modo, tiene que ser un constante trabajo para armonizar. Y frecuentemente la ciencia trabaja para producir armamentos o para producir violencias, ¿no? Drones para matar, ¿no? Y bueno, no, me parece que la divulgación de la ciencia debe de ir acompañada con la vitalización de una perspectiva valorativa, ética, fundamental, y que sin la cual la ciencia y la difusión de la ciencia tendrán incompleta su tarea. Es un asunto que no puede ser solo la difusión de la ciencia, sino la vitalización de las actitudes humanas para crear armonía social y personal, por supuesto, ¿no? Y para esto, yo no veo más camino vitalizante que la emoción estética desde los primeros años de la vida asociada a estas cosas que solucionan, ¿no? O que pueden solucionar. Y el planteamiento de problemas y problemáticas que la acompañan, donde hay asuntos a observar, observables posibles, y donde la problemática me mete a problemas complejos que están más allá de la resolución de mi problema. Y que esto también es un permanente viaje de la humanidad que puede tener resultados muy maravillosos, pero que en principio no concluye. Siempre tiene algo abierto y querer enclaustrar el albedrío en rejas, ya sea de carácter ético o metodológico, es simplemente aberrante. Bueno, pero concluyo con esto, ¿verdad? Ni la ciencia sola podrá resolver los problemas de la humanidad, ni la humanidad podrá hacerlo sin la ciencia, pero ¿cómo debe de ser la educación de la ciencia junto con la educación de las actitudes para lograr estas cosas, ¿no? Ahí la dejaría yo. Muchísimas gracias, doctor Paoli. Un placer haber contado con usted en esta sesión. Vamos adelante con el doctor Nemesio Chávez. Tiene, doctor, 5 minutos para sus consideraciones finales. Muy bien. Ya quedamos un poco en la parte del valor de... O sea, la comunicación de la ciencia es algo que se tiene que hacer, es algo que se hace, se tiene que hacer con, incluso con esta consideración ética, o sea, la comunicación de la ciencia, además de toda la perspectiva científica, social, por supuesto que lo dije al principio, humanística, artística y todo, ¿no? Entonces, va junto con pegado. El conocimiento científico en sí no es, o sea, solamente cuando se utiliza de una cierta manera, entonces se convierte, y como cualquier tipo de conocimiento, el conocimiento político, etcétera, todo eso se convierte en se puede convertir en una de las maldades que los seres humanos acostumbramos a hacer, ¿no? Pero finalmente, la idea es
se hace comunicación de ciencia, se hace de cierta manera, se hace de muchas maneras. No existe un objeto, no existe un objeto definido tras el cual podamos ir para generar esto que sigue siendo una aspiración, es decir, una teoría de la comunicación de la ciencia, cualquiera cosa de que se trate. Y entonces lo único que nos queda es seguir fortaleciendo el área, el trabajo, etcétera, en el sentido que planteaba yo al principio, ¿no? Los comunicadores de ciencia, ¿qué tendríamos que hacer? Tener ese perfil complejo, exigente, integral, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo, para poder reflexionar y construir eso que nos hace falta, seguir construyendo esa teoría que nos sigue haciendo falta, y también ser capaces de hacer la docencia tanto de nuestra práctica como de nuestra reflexión teórica al respecto, ¿no? Ese es nuevamente como el concepto y la idea tras la cual me gustaría ir, ¿no? Y la otra parte que habría que decir es que hay que formarse en todas estas dimensiones, y entonces es un trabajo todavía más exigente, ¿no? Quisiera terminar haciendo lectura de este texto que tiene que ver con la práctica y con la teoría, que es un poco lo que nos ha traído el día de hoy. Y dice, así como el comunicador debe aspirar, que además resume un poco todo esto, ¿no? Así como el comunicador debe aspirar a manejar la más vasta riqueza de información, ya lo decíamos, debemos saber ciencia y tener toda una relación emocional con la ciencia, debe también aspirar a conocer todo lo que de investigación en comunicación de la ciencia le sea posible, ¿no? Aquí entonces estoy invitando a los practicantes de la comunicación de la ciencia a estudiar más investigación en comunicación de la ciencia, aunque no esté completamente definida y no sea nuestro asunto. Lo más que les sea posible, y contribuir a sí mismo a nutrir ese conocimiento. Debe ser investigador y productor de conocimiento, además de agente de construcción de mensajes, ¿no? Las tendencias de formación de los comunicadores de la ciencia, decía yo, de este siglo, deben encaminarse a una trayectoria unísona, teórico-práctica, desde las primeras fases de la formación universitaria. Esto es un ideal. El enfoque cultural integral. Esto se llama enfoque cultural integral y vuelve a resumir la parte multidisciplinaria, la necesidad de todos los saberes confluyendo para esta práctica bien hecha. Si el comunicador de la ciencia ha de meterse en las entrañas de la ciencia, cualquiera que sea su origen, para hacer su trabajo, entonces el investigador en comunicación de la ciencia debe meterse en las entrañas de la comunicación de la ciencia. Con el tiempo, a lo mejor podrían ser lo mismo. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Nemesio. Gracias por el texto. No sé si lo alcanzó a terminar o lo tengo que concluir por el temporizador. No, sí lo terminé, está terminado. Si el comunicador de la ciencia ha de meterse en las entrañas de la ciencia para hacer su trabajo, entonces el investigador en comunicación de la ciencia debe meterse en las entrañas de la comunicación de la ciencia. Con el tiempo a lo mejor se convierten en la misma persona. Muchísimas gracias, doctor Nemesio, por esta última consideración, muy ad hoc con todo lo que hemos estado conversando también y con las dudas que surgieron de parte del público. Y bueno, pues les agradezco una vez más a nuestros ponentes. La verdad es que cada sesión siempre nos llena de nuevos conocimientos, adquirimos bastante información nueva, o personalmente para mí han sido experiencias bastante interesantes. Yo que en realidad voy entrando apenas a este tema, ¿no? Del cual desconocía totalmente. Y bueno, pues para mí ha sido muy gratificante estas 8 sesiones que llevamos. Espero que para el público que nos acompaña también. Y bueno, déjenme compartir mi pantalla un segundito. De parte de los organizadores de esta actividad, les queremos otorgar una constancia que, bueno, ahorita va virtual, pero se las vamos a hacer llegar por medio de su correo, pero bueno, la leo. Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC, otorgan la presente constancia a la maestra Ana María Sánchez Mora por su participación como ponente en la 8ª sesión de la Jornada de Divulgación Científica UAM-SOMEDICIT, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema
la comunicación de la ciencia como objeto de estudio y disciplina académica. Firma el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es el coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es presidente del Consejo Directivo de la SOMEDIFIP 2020-2022. Ciudad de México, a 6 de enero del 2021. Muchísimas gracias, maestra Ana María. Tenemos la misma constancia para el doctor José Antonio Paoli Bolio, y también para el doctor Nemesio Chávez Arredondo, quien por supuesto nos acompaña ya, creo que esta es la tercera sesión en la que nos acompaña como ponente, doctor Nemesio. Así que muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Por supuesto que les haremos llegar en unos minutitos o a más tardar el día de mañana su constancia vía correo electrónico. Gracias, por supuesto, por participar amablemente en esta invitación que les estamos haciendo cada miércoles a todos para sumarnos a esta que es nuestra primera iniciativa desde la Rectoría General en colaboración ya con SOMEDIFIP y con el proyecto de divulgación de la ciencia UAM Xochimilco, pues para comenzar a crear también conciencia entre las personas y crear ya una especie de hábito que tenemos entonces con nuestros miércoles de divulgación de la ciencia. Y bueno, para todas las personas que nos acompañan, el público en general, les invitamos para nuestra sesión del próximo miércoles, 13 de enero, misma hora, 5 de la tarde, y la sesión será la formación universitaria de los comunicadores de ciencia profesionales. Como ven, cada uno de los temas que estamos tratando pues igual iba encadenado con el anterior, y bueno, pues esperamos tenerlos con nosotros para el próximo miércoles.